Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Me gustaría que esta mañana nos fijáramos en la vida de un hombre que experimentó el sufrimiento ocasionado por otros, ¿verdad? ¿Cómo debemos responder cuando sufrimos por causa de las decisiones de otros? José fue el segundo menor de 12 hermanos. La Biblia nos dice que en esa familia, entre todos ellos, había mucha rivalidad y mucha envidia. De hecho, los hermanos mayores envidiaban a José y le aborrecían por causa de ser el favorito de su padre Jacob. Y era tal la aversión, el odio hacia él, la rivalidad, que se pusieron de acuerdo los dos mayores y decidieron arrojarlo en una cisterna y abandonarlo en la cisterna para que muriera. Pero unos días después cambiaron de parecer, les parecía demasiado cruel, y lo que hicieron fue venderlo a unos mercaderes como esclavo, que lo llevaron al mercado de esclavos de Egipto, y allí lo vendieron a Potifar. Y de repente José se ve en un país extranjero, donde no conoce la lengua, y donde es esclavo, pero en contra de su voluntad. Como si fuera poco, sirviendo lealmente a Potifar, la esposa del dueño de la casa intenta seducirlo. Y como José se niega, le acusa falsamente de violarla y le meten en la cárcel. Y ahí encontramos a José en esa oscura celda, donde tiene todo el derecho del mundo para preguntarse ¿por qué me sucede esto? Sin embargo, años más tarde, José reflexiona así sobre tanto sufrimiento ocasionado hacia él por las acciones de otros. Génesis 50:20, que lo tienes en este momento en la pantalla. Fijaros cuál es la reflexión que hace José, ¿verdad? José dice: vosotros, está hablando a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, los hermanos procuraron hacerle mucho daño, pero Dios dio la vuelta a todas esas circunstancias y lo usó para hacer bien a José, a toda su familia y a otras muchas personas. Ahora, la pregunta es esta, lo vemos en esta historia reflejado, ¿cómo superó José tanto sufrimiento? ¿Cómo puedes tú superar el haber sufrido por causa de las decisiones torcidas de otras personas? Haber sufrido por causa de la infidelidad de tu cónyuge, haber sufrido por causa de un divorcio, haber sufrido por causa del abandono como cónyuge o como hijo, haber sufrido por las acciones malas de los padres o irresponsables, ¿verdad? Haber sufrido por la mala administración de otra persona que ha ocasionado que tú estés aquí pagando una deuda con un trabajo bien duro. Habiendo sufrido por el abuso de aquellas personas que supuestamente estaban diseñadas por Dios para protegerte, y en vez de protegerte, lo que hicieron sobre ti fue abusar, o haber sufrido la injusticia laboral. ¿Cómo puedes tú superar todo este sufrimiento? Bueno, José tuvo 3 verdades muy, muy claras, ¿verdad? La primera: Dios ve todo lo que padecemos y se interesa por nosotros. Dios ve todo lo que padecemos y se interesa por nosotros. Y José lo experimentó. Si empiezas a leer la historia en Génesis 39, desde que comenzó toda esta aventura de rechazo, de injusticia, de odio, de rencor, de resentimiento, ahí lo experimentó José. Y también lo puedes experimentar tú hoy. Génesis habla que José tuvo 5 crisis en su vida, ¿verdad? Importantes, pero después de cada crisis, después de cada sufrimiento, de cada abandono, de cada traición, la Biblia enfatiza: Dios estaba con José. Lo dice literalmente, ¿verdad? Él estaba sufriendo, sí, las cosas le iban mal, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Lo segundo que tenía bien claro José, ¿verdad?, es que reconoció que Dios nos ha dado a todos libre albedrío. Es decir, ninguno de nosotros somos un títere o somos un robot de Dios. Dios nos ha dado libertad desde el Edén para hacer lo bueno o lo malo. De hecho, Dios no nos impone hacer lo bueno, Dios no nos impone hacer su voluntad. Cuando nosotros nos metemos en problemas,
Cuando sucede un accidente grave o una tragedia, lo que el hombre generalmente hace es echarle la culpa a Dios. Pero lo cierto, queridos amigos, es que Dios nos ha dado libertad para escoger. En el caso de José, fíjate, sus hermanos escogieron libremente dañar su vida, destrozar su vida. Y Dios lo permitió, sí, porque ellos eran libres para decidir, no eran títeres. La tercera verdad que José tenía muy clara en ese momento es que reconoció que Dios controla el desenlace final, ¿verdad? Es decir, Dios tiene el poder para coger nuestros pecados y nuestros errores y darles un giro total, de tal manera que saque algo bueno de todo ello, porque Él tiene la última palabra. Me gusta siempre poner una imagen que es muy de casa, muy del hogar, ¿no? Y es como, quizás, no sé si hay aquí pasteleros o personas que les gusta mucho la cocina, pero es como cuando tú preparas una tarta, ¿no? En una tarta normal, en un pastel, no solamente hay ingredientes dulces, hay algunos como el bicarbonato que saben a rayos, ¿verdad? O como la levadura. Hay ingredientes que son bien amargos y bien desagradables cuando tú les comes o los ingieres crudos. Pero tú sabes lo que ocurre, ¿no? Cuando tú has hecho el pastel y lo has hecho bien, has colocado la temperatura correcta en el horno y eso se hornea bien, al final, ¿cómo sabe el pastel? Riquísimo. Y de eso nos está hablando aquí la historia de José, ¿verdad? Dios tiene el poder, escúchame bien, querido amigo, para coger nuestros fallos, nuestros fracasos, nuestras malas decisiones y darle una vuelta total, un giro total para sacar algo bueno de todo ello. Ese es nuestro Dios. Ahora, fíjate, volviendo a la historia de José iba de mal en peor, pero cuando estaba preso en esa cárcel, sucedió que Faraón tuvo un sueño y ninguno de sus adivinos, ninguno de sus sabios realmente era capaz de interpretar el sueño. Pero al lado de Faraón estaba el copero, y el copero había sido colega, ¿verdad?, de José en la cárcel por un tiempo, y justo en ese tiempo José, por el don de Dios que tenía para interpretar sueños, le había dicho al copero lo que le iba a suceder. Su compañero, el panadero, que también estaba preso, le dijo: te van a cortar la cabeza, ¿verdad?, en 3 días. Y se cumplió, pero a ti te van a liberar y vas a seguir en tu puesto otra vez. Y de repente, cuando el faraón entra en furia porque nadie le puede interpretar el sueño, ahí aparece el copero y le dice: Faraón, tranquilo, tenemos un hebreo, esclavo, que está en la cárcel ahora, que a mí me interpretó el sueño. Vamos a probar a ver si de repente también puede interpretar el tuyo, ¿verdad? Y le llaman a la puerta de la cárcel, le sacan, se acicala y se presenta delante del faraón. Y todos sabemos, ¿no?, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, todos lo conocemos muy bien. Y José interpreta el sueño guiado por Dios con una sabiduría tan impactante para el faraón, que el faraón de repente al esclavo que estaba ahí en la cárcel lo levanta y lo coloca como su mano derecha, como gobernador de Egipto. ¿Sabes una cosa? Dios ve todo lo que está sucediendo en tu vida y en mi vida. Él te ha dado libre albedrío, pero lo cierto es que Dios usa aún las malas decisiones, aún los reveses, aún las acciones torcidas de otros en contra tuya para sacar algo bueno de ellos, si tú se lo permites. Por eso, fíjate lo que José pudo decir. Vete al anterior, por favor. Lo que José pudo decir al final de su vida: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Puede ser que tú hayas experimentado, como José, situaciones donde otros te han ocasionado mucho daño y mucho dolor. Pero José se guardó, evitó 2 reacciones a las cuales somos tentados cuando vivimos esa situación. La primera es, evitó caer en la autocompasión, ¿verdad? Es decir, no se dio el lujo José, en medio del sufrimiento, de entrar en la autocompasión, que a menudo termina en depresión. Cuando tenemos la autoestima por los suelos, ¿verdad?, empezamos a culparnos a nosotros mismos. Por ejemplo, ese joven que llega a pedir consejería, empiezas a ver sus ojos, su cara, empieza a contarte su historia y descubres, ¿no?, que realmente él se está culpando de algo que pasó en su vida en lo cual él no tuvo ni arte ni parte, y es que sus padres se divorciaron. Pero el hecho de que sus padres se divorciaran
le ha dejado tal culpa y tal condenación, ¿verdad? Que eso está realmente afectando a su vida. José no se culpó. Y es muy importante, fijaros, cuando llegan las tormentas en la vida, un barco tiene dos opciones: o encarar la tormenta o ponerse de lado. Un buen capitán sabe una cosa: si el barco no encara la tormenta correctamente, sino que la coge de lado, es muy posible que el barco se vuelque. Y ese es un principio en la vida, en las dificultades de la vida. Tenemos que encarar la tormenta, ¿verdad? Tenemos que hacerle frente. No nos podemos dejar ganar por la autocompasión, por el desánimo, tomando decisiones cuando estamos deprimidos, como por ejemplo: me cambio de casa, me busco otro empleo, mejor me divorcio. Tomamos decisiones importantes cuando estamos deprimidos, ¿verdad?, que no debemos tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno está en ese estado no evalúa la situación con acierto. La perspectiva de uno por el sufrimiento ha quedado distorsionada y borrosa. Tenemos que enfrentar la tormenta, ¿verdad?, y no caer en la autocompasión. Y lo segundo que José evitó fue no llenarse de amargura. Y quiero leer unos versículos más donde esto se demuestra, cuando habla con sus hermanos la primera vez. Génesis capítulo 45, leemos ahí del 5 al 8. Dice aquí José: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor y señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas, ¿verdad? Entonces José decidió realmente perdonar a sus hermanos del primer momento. ¿Por qué? Porque la amargura va a alimentar dos cosas que están en todos nosotros, en nuestra naturaleza humana. Por un lado la venganza y por otro lado el resentimiento. Pero es importante que sepas en esta mañana que la amargura es un veneno que no mata a tu enemigo, sino te mata a ti, ¿verdad? A tu enemigo no le hace nada, pero a ti te destruye. Y José no cayó en la trampa. En este tiempo tan difícil de soledad, de sufrimiento, donde parecía que Dios se había olvidado de él y que la gente se había olvidado de él y estaba allí pudriéndose en aquella celda, no cayó en esa trampa, en la trampa de la amargura. Entonces, ¿qué debemos hacer con la amargura? Entregársela a Dios, como hizo José. Él se mantuvo en una fe en el Señor, ¿verdad? Y creyó en esa celda, en ese tiempo de espera, creyó, y estoy hablando de 14 años, de que Dios iba a usar, a transformar, a cambiar todo eso para bien. En vez de rebelarse y echarle la culpa a Dios, ¿verdad?, le entregó esas situaciones o decisiones, creyendo que Él podía darlo un giro completo y usarlas para bendecir su vida. Y eso es lo que Pablo nos dice cuando está hablando en Romanos acerca de cómo manejamos las ofensas. Romanos capítulo 12, versículo 17. Fíjate lo que dice Pablo aquí: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es tu decisión y mi decisión, no es una emoción, es una decisión, perdonar a los que nos han ofendido. Pero lo cierto, queridos amigos, es que el perdón nos hace libres de la amargura y el perdón sana nuestras heridas para que no se repita en nuestra vida aquello que más hemos sufrido. Ahora, en la vida de José aprendemos algo muy importante. Hay cuatro fortalezas cuando estamos en el sufrimiento. 4 fortalezas muy importantes al atravesar el sufrimiento que otros nos causan, ¿verdad? La primera es entender y creer que Jesús tiene un plan para ti. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 8:28, verdad? Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo podemos leer todos a la vez, por favor? ¿Ok? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hay mucha maldad en el mundo, cierto, querido. Pero sabes una cosa, en la vida de los hijos de Dios, de los que han decidido entregar a Cristo su vida y tenerle como Salvador y Señor, Él puede hacer que todas las cosas obren para bien, aún las cosas malas. Aún las cosas malas. ¿Por qué? Porque Él cuida de sus hijos, ¿no? Y Él va a tomar situaciones, por más duras que hayan sido, que tú hayas atravesado, y las va a usar para cumplir un buen propósito en tu vida. Eso es lo que nos demuestra la vida de José. Y si Dios lo hizo en la vida de José y lo hizo en la vida de Pablo, porque Pablo lo escribe, y en la vida de tantos otros, cree en esta mañana que Dios tiene un plan para ti y que Dios lo puede hacer contigo también. ¿Sabes una cosa? Jesús es mucho mayor que cualquier problema que tú puedas experimentar. Cuando tú crees esta verdad, puedes decir a los que te han hecho daño: vosotros procurasteis hacerme daño, pero Dios le ha dado la vuelta y lo ha usado para bien. Vosotros procurasteis destruirme, pero Dios lo usó para edificarme. Vosotros me quisisteis derribar, pero Dios me hizo más fuerte y más maduro. Cristo puede dar un giro a tus fracasos y hacer que obren para bien si tú se lo permites. La segunda fuente de fortaleza cuando estamos en el sufrimiento es aferrarnos a las promesas de Jesús. Esta es una fortaleza muy importante. Cuentan que había un creyente que se dedicó a copiar las promesas de la Biblia, y por si no lo sabes, hay más de 7.000. Entonces él gastaba su tiempo copiándose como unas tarjetitas y copiaba las promesas. ¿Y sabes dónde las colocaba? En el parasol del coche. En el parasol del coche, ¿no? Lo que nos protege cuando el sol nos da en la cara, colocaba sus tarjetas. ¿Y qué crees que hacía? Cuando había un semáforo en rojo y tenía que esperar, bajaba el parasol y iba memorizando promesas, ¿verdad? Creo que es una buena sugerencia para nosotros. Yo te lo recomiendo. Cópiate las más de 7.000 promesas que Dios tiene y colócalas en lugares visibles, en la nevera, por ejemplo, en el espejo del baño, ¿verdad? Y hazlas tuyas, mételas en tu vida, mételas en tu corazón, mételas en tu mente, mételas en tus pensamientos. Deja que tus emociones, ¿verdad?, sean saturadas con las promesas de Dios. Las promesas de Dios son como cheques en blanco. Te van a dar esperanza, te van a dar consuelo y te van a dar fortaleza. Pablo dice en Romanos 15 acerca de las promesas de Dios, fíjate lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en 2 de Corintios, hablando de las promesas de Dios, 1:20, dice Pablo esto: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que 4 fortalezas en el sufrimiento. Primero, cree que Jesús tiene un plan para ti. Segundo, aférrate, memoriza, interna en tu ser, en tu corazón, las promesas de Dios. En tercer lugar, Jesús te ha provisto de una familia espiritual, ¿verdad? Y esa es una gran fortaleza en el sufrimiento, ¿no? La iglesia de Dios, las personas que han creído en Cristo Jesús como nosotros, no el edificio, las personas, porque la iglesia somos las personas. Estamos puestos por Dios para proveer apoyo, para llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Para orar unos por otros, para llorar juntos, para reír juntos, para animarnos y para ayudarnos. Por eso yo insisto tanto en que cada uno de ustedes debe de formar parte de un grupo de hogar, más ahora en este tiempo difícil, ¿verdad? Nos necesitamos los unos a los otros mucho más de lo que a veces pensamos, ¿verdad? Y el problema nuestro, hermanos, es que la palabra amor se deletrea tiempo, que es lo que decimos que no tenemos. Pero tenemos que invertir, hermanos, en la iglesia, en cultivar relaciones auténticas, verdaderas a nivel personal, porque eso es un tesoro espiritual para los tiempos
de sufrimiento y para siempre. Formar parte de un grupo de personas que se reúnen en una casa, 5, 6, 4, 10, las que sean, ¿verdad? Y con ellas tú oras, con ellas compartes las cargas, con ellas vas creciendo, con ellas vas aprendiendo y vas dando tus pasos en el conocimiento del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aquí encontramos, en la iglesia encontramos personas que no lo han conseguido todavía, estamos en el proceso, pero que han pasado por lugares donde yo no he pasado y de ellas puedo aprender, ¿verdad? Ellas me pueden consolar, ¿no?, con lo que ellos ya han experimentado y han aprendido. En 2 de Corintios, fíjate Pablo cómo lo relata esto. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿verdad? Dios ha hecho que formemos parte de una iglesia. Necesitas formar parte de la iglesia, integrarte de un grupo de hogar para poder experimentar esta realidad. Y la cuarta fortaleza es que Jesús está contigo, que fue la gran experiencia de José, ¿verdad? Lo más fortalecido en el medio del sufrimiento es tener una relación personal con Jesucristo. Y quiero explicarte lo que la palabra dice acerca de Él, porque a veces nosotros pensamos en el sufrimiento dos cosas. Una, que estamos solos, y la otra es que a nadie le ha pasado lo que me ha pasado a mí, por eso nadie me puede entender. Pero fíjate lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús, siendo inocente, sufrió para el beneficio de otras personas, ¿verdad? Sufrió el desprecio, dice la palabra de Dios aquí, fue desechado por todos los hombres, fue varón de dolores. Entonces, si has pasado por el dolor, hay uno que conoce todos los dolores que tú puedas llegar a tener. Experimentado en el quebranto, cuando la vida se rompe, cuando parece que no hay luz, que no hay salida, ¿verdad? Jesús fue quebrantado hasta lo sumo, porque dice que llegó a clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A qué extremo llegó? Fue rechazado, menospreciado, insultado y escarnecido hasta niveles tremendos. Entonces fíjate, José sufrió para el beneficio de su familia y de su país. Y Jesús fue insultado, juzgado injustamente, azotado, escupido y clavado en la cruz por tu beneficio. Por tu beneficio y por mi beneficio. Dice aquí Isaías 53 en el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús es perfecto. Nunca jamás Él cometió pecado ni culpa alguna, pero murió en la cruz en nuestro lugar para salvarnos de las terribles consecuencias del pecado y de la muerte eterna. Y tú y yo estamos viviendo en un mundo donde sabemos que está el mal, ¿verdad? Y de hecho, donde nosotros mismos somos pecadores, todos nosotros hemos pecado, ¿no? Dios nos ha dado libre albedrío, no nos ha hecho ni títeres ni robots, pero lo cierto es que todos pecamos, ofendemos y hacemos daño a los demás. Y la muerte de Jesús es el máximo ejemplo de personas haciendo mal, todo el mal posible a una persona que solamente había hecho bien. Lee la vida de Jesús, solamente había hecho bien a todos, ¿verdad? Mientras que Dios hace que todo el sufrimiento, el dolor, etcétera, reflejado en la cruz, obre para la salvación de toda la humanidad. Amén. Qué ejemplo tan poderoso. Quiero ir concluyendo. Querido amigo, quizás tú has sido dañado por tu padre, o por tu madre, por tu cónyuge, por tu novia o por tu novio, por familiares, por los jefes del trabajo. Yo quiero invitarte en esta mañana a que reacciones como José. No caigas en la autocompasión, no caigas en la autolástima.
y no te entregues tampoco a la amargura y al rencor, ¿no? Te invito en esta mañana a que tomes tu daño, tu sufrimiento, tus ofensas, tus heridas, y se las traigas a Jesús. Él te está invitando en esta mañana, venid a mí, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis cargados, quizás sientes rechazo, abandono, lo que tú hayas vivido, ¿verdad? Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, por más dañado que está. Los hombres, los seres humanos, a veces cuando vemos algo dañado, algo que ya está arrugado, que está mal, ¿qué hacemos? Lo botamos a la basura. Pero ¿sabes una cosa? Jesús te ama tanto que Él te busca en esta mañana. ¿Qué hizo con la oveja perdida? Fue a por una, ¿verdad? ¿Qué hizo con la moneda extraviada? Fue a por una. ¿Qué hizo con aquel hijo que se fue tan lejos, que malgastó todo, lo que llamamos el hijo pródigo? Lo abrazó, lo vistió, le puso un anillo, ¿verdad? Y lo restauró por completo. Yo creo que en esta mañana Dios te está invitando a que tú dejes a Jesús para que puedas sacar algo hermoso y bello de tu sufrimiento. A lo mejor dentro de ti está ese grito, pero no es justo. Pues no era justo que hicieran en la cruz con Jesús lo que hicieron, porque Él era santo, sin mancha y sin pecado. Jamás hubo una mentira en su boca, ¿verdad? Puedes decir, yo no me merezco esto. Es cierto, suceden muchas cosas injustas en el mundo en que vivimos. Pero quiero decirte algo, un día muy pronto, cuando Jesús venga, Él pedirá cuentas a cada uno y juzgará las acciones de todos los hombres. Y dice la palabra de Dios que Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá pecado, ni muerte, ni dolor, ni enfermedad. Pero hoy, querido amigo, hoy es un día de salvación para ti. Y quiero invitarte a que te vuelvas a Jesús, que creas en esta mañana que Él tiene un plan para ti y que te está esperando, te está invitando en esta mañana para que vengas a Él y tengas un encuentro personal con Jesús. Que reconozcas que eres pecador, que te has apartado, que te has ido por tu propio camino. Que tú decías en esta mañana abandonar tu vida de vivir de espaldas a Dios, separarte del pecado, y que decidas también poner toda tu confianza en Jesucristo como tu Salvador personal. Que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es algo tan sencillo, ¿verdad? Como decírselo a Jesús. Él dijo, de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. Y por eso te invito en esta mañana, mientras escuchamos la música, suavemente estamos con nuestros ojos cerrados. Has escuchado a Marlene, el cambio tan poderoso que Jesús hizo en su vida, cuando ella con 16 años entregó su vida a Cristo. Quiero invitarte en esta mañana a que vengas a Jesús, a que vengas como estás, con tus heridas, con tu sufrimiento, con tus preguntas, con todo eso, que vengas y le traigas tu vida. Y te invito a hacerlo conmigo, ¿verdad? A repetir conmigo esta oración. Todos estamos con nuestras cabezas inclinadas, ¿verdad? Es un momento para mucha reverencia, mucho respeto. Si tú ya eres hijo de Dios, ora en este momento. Ora que el Espíritu de Dios obre, ¿verdad? En aquellos que están luchando en este momento para tomar la decisión más importante de su vida, rendir su vida a Jesús. Aleluya. Quiero invitarte, querido amigo, aleluya, a que vengas a Jesús en esta mañana y le entregues tu vida, tu corazón ahora, porque Él te está esperando. Puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me has creado y tú me has creado para amarme, Señor. Tú me has demostrado tu amor. Hoy reconozco que soy pecador, que vivo alejado de ti y me vuelvo a ti. Perdona mis pecados. Les doy la espalda y hoy vengo a ti y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Salvador y te acepto como mi Señor, como Señor de mi vida. Y te doy gracias porque sé que me perdonas mis pecados y que me haces tu Hijo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Todos necesitan. Seguimos adorando al Señor. Amor que nunca falla. Oh Dios, bendices. Necesitan amor que nunca